el 10 de julio de 1884, en Nueva Orleans. Paul Morphy, el hombre del que decían que veía el ajedrez como nadie, salió a caminar bajo el calor del mediodía. Horas después, lo encontraron inconsciente en su casa. Murió ese mismo día, con apenas 47 años. Detrás de esa puerta cerrada, no estaba muriendo solo un hombre. Estaba apagándose el mismo nombre que años antes había sido brindado en Europa como campeón del mundo. El genio que podía anunciar un mate sin ver el tablero. El joven que hacía que los clubes se llenaran como teatros. La pregunta inevitable cae como pieza pesada. ¿Cómo llega a ese final quien, a los 21 años, parecía intocable? Para entenderlo, todo empieza mucho antes, el 22 de junio de 1837, en Nueva Orleans, nació Paul Morphy. No llegó al mundo en una casa cualquiera. El ambiente que lo rodeaba tenía algo de salón cultural, de conversación fina y música en vivo. Su madre, Telside, era descrita como una mujer educada y musical, de esas que podían sentarse al piano y convertir una tarde normal en una reunión elegante. Y esa atmósfera importa, porque en esa clase de hogar, el ajedrez no entra como vicio ni como obsesión, sino como parte de la vida. Un juego serio entre adultos, un idioma de inteligencia que se habla entre visitas, entre musicales y educación formal. Desde ahí se entiende una de las tensiones que lo perseguirían toda su vida. La misma familia que lo impulsaba a brillar también quería mantenerlo dentro del molde social correcto. Hacia 1845 o 1846, cuando apenas rondaba los 8 o 9 años, ya se menciona que jugó un match con Rousseau. Y en diciembre de 1846, con 9 años y pocos meses, se reporta algo todavía más llamativo. Paul Morphy, jugando durante 5 días en Nueva Orleans con el general Winfield Scott. No es solo la anécdota pintoresca de un niño enfrentando a una figura militar. Es la imagen de un talento que, desde temprano, era invitado a mesas donde normalmente no se sienta un niño. Ahí se empieza a formar el mito, pero también la presión. Cuando un prodigio aparece, el mundo se lo quiere llevar en una vitrina. El 31 de octubre de 1849, una carta deja una pista clave sobre su aprendizaje. En lugar de la típica historia romántica de un maestro que lo tomó de la mano, se afirma que aprendió principalmente observando a su padre y a su tío Ernest. Es decir, no fue tanto entrenamiento, sino absorción. Mirar, guardar, replicar. En esas fechas, registra partidas contra Eugène Rousseau y hasta un empate, jugados el 28 de octubre, presentándolo explícitamente como un niño de 12 años. El dato es frío, pero la escena es poderosa. Mientras muchos niños están pensando en travesuras, él ya está midiendo su mente contra jugadores hechos y derechos. Y encima dejando constancia escrita, el 16 de abril de 1850, completa su curso en Jefferson Academy y se consigna que fue primero en francés. Practicaba esgrima y boxeo. Ese detalle cambia el cuadro completo. Morphy no era una sombra pegada al tablero. Tenía cuerpo, reflejos, disciplina, desarrollo temprano y rápido. En una frase, en ajedrez, desarrollar es sacar piezas para que trabajen, y Morphy lo hacía como si encendiera un motor antes que el rival terminara de abrocharse el cinturón. El 3 de diciembre de 1850, se registra su ingreso al Spring Hill College, en Mobile, Alabama. Un año después, el 14 de octubre de 1851, aparece en el Annual Commencement, interpretando el papel de Portia en The Merchant of Venice, otra señal de que su mundo era más amplio que el tablero. Teatro, oratoria, vida social. En 1854 obtiene el grado de bachiller en artes y obtiene el grado de maestría. Además se registra una intervención titulada The Political Creed of the Age, es decir,
También pensaba y hablaba de política y de época. Por eso, cuando más tarde diga que el ajedrez no puede ser más que una recreación, no lo dice por desprecio al juego, sino porque su identidad aspiraba a otra cosa. Un lugar serio en la sociedad, en la profesión, en el mundo adulto. En noviembre de 1855 se matricula en la University of Louisiana para estudiar Derecho. Y el 7 de abril de 1857 se gradúa. Recibe el grado en Derecho y se anota algo casi increíble, pero coherente con lo que ya venía. Podía recitar el Civil Code of Louisiana de memoria. Memoria notable, capacidad de cálculo, rapidez mental sostenida. Incluso al revisar las partidas después, su precisión impresionaba. Sin embargo, entre 1857 y 1858 aparece otro patrón que ya se había insinuado en su vida universitaria: la intermitencia. Por edad legal, se vio obligado a esperar más de un año antes de poder comenzar a ejercer. Ese limbo, esa espera, es gasolina para un competidor. Si no puede probarse en tribunales, se probará donde sí lo dejen. Y el ajedrez, aunque recreación, estaba listo para convertirse en su campo de batalla. El 23 de septiembre de 1857, toma pasaje rumbo a Nueva York, vía Cincinnati, y llega 8 días después. Este es, sin duda, el momento en que va a make his name in chess. Hacerse un nombre. No es un viaje turístico, es una declaración de ambición. Al llegar, la ciudad le ofrece justo lo que necesita a un joven que quiere medirse con los mejores. Clubes, público, rivales, crónicas. El domingo 4 de octubre de 1857, llega y se registra en el St. Nicholas Hotel. Al día siguiente, lunes 5 de octubre a las 3 de la tarde, hay reunión inicial y emparejamientos en el New York Club. Se sortea por lotes y el juego iniciaría al día siguiente. La afluencia obliga a habilitar cuartos más amplios en 764 Broadway, conocidos como The Scombes Rooms. El 6 de octubre a las 11 de la mañana, se elige a Judge Meek como presidente y a Daniel W. Fisk como secretario. Todo suena formal, casi ceremonial, como si el ajedrez se vistiera de institución para recibir al fenómeno. El Congreso incluyó sesiones de debate, un Grand Tournament sin ventajas, un Minor Tournament y un Problem Tourney. El Grand Tournament siguió eliminación por sorteo, modelo Londres 1851. Las reglas operativas tenían filo. Se usa el código de Staunton. Las tablas no cuentan. Se juega de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y se podía imponer media hora por jugada si alguien se tardaba. En ese escenario, los nombres dominantes fueron Morphy y Louis Paulsen, y el público esperaba a Charles H. Stanley, considerado campeón americano. Antes de que arrancara oficialmente, las crónicas destacan que la gente quedó convencida de la fuerza de Morphy tras verlo jugar en el club. En otras palabras, aún sin torneo, ya estaba ganando la narrativa. En la primera sección, le toca a Thompson. Thompson resigna la primera, y la segunda el 6 de octubre. El 8 de octubre resigna la tercera. Morphy avanza sin sudar, como si el tablero le quedara chico. En la segunda sección, el sorteo es el lunes 12 de octubre. Morphy contra Meek. Gana la primera en menos de una hora y completa 3 victorias para avanzar. En la tercera sección, el 22 de octubre, enfrenta a Liechtenstein. Gana las 2 primeras. Hay una tabla, y el 26 de octubre avanza a la final. En paralelo, Paulsen hace lo suyo. Ambos llegan a la final con 9 victorias, 0 derrotas y una tabla. El choque era inevitable. La final inicia el 29 de octubre. Y el resultado reportado es un golpe en la mesa. Morphy 5, Paulsen 1, con 2 tablas. Ahí, se corona como el rostro del ajedrez estadounidense.
Además, hay dos escenas que lo vuelven leyenda de inmediato. Una es la noche de expectativa en el New York Chess Club, salas llenas para ver a Morphy contra Stanley, y una secuencia de resultados que rompe las dudas del público. La otra es todavía más espectacular. El 10 de octubre, Morphy y Paulsen juegan a ciegas espalda con espalda sobre una plataforma. Empieza a las 4:30 de la tarde y alrededor de las 10:30 de la noche, Morphy anuncia mate en 5 y canta su jugada 23. No es solo habilidad, es espectáculo. Y el espectáculo, cuando es real, se queda grabado a un nombre para siempre. Pero Morphy no se conformó con ser el rey local. El 30 de mayo de 1858, en una carta a Lord Lyttelton, declara que viaja a Nueva York para asegurar apoyos con el objetivo de ir a Europa y jugar un match con Staunton. Llega a Londres, se registra en el London Chess Club, visita St. George's y firma el libro de visitantes. Va acompañado por Frederick Edge. La misión está clara, y, más adelante, en otra carta a Lyttelton, afirma que visitó Inglaterra con el propósito expreso de desafiar a Staunton. No vino a pasear. Vino a cobrar la prueba definitiva. Desde febrero de 1858, el desafío a Howard Staunton ya estaba sobre la mesa con números que sonaban a sentencia. Un club lo invitaba a viajar a Nueva Orleans para un match, con términos publicados, stake de $5,000 por lado y victoria a 11 juegos. La respuesta desde Londres no fue un aplauso unánime. Samuel Bowden incluso protestó contra la idea de llamar a Staunton campeón europeo y sugirió que ese reto debía canalizarse por los grandes clubes del continente. Aún así, el mundo entero miraba a Staunton porque su nombre era la puerta de entrada a la legitimidad. El 3 de abril, Staunton contestó con una mezcla de oficio y distancia. Dijo que sus deberes profesionales, su falta de práctica y la exigencia de un match largo lo hacían inviable. Remató afirmando que jugar en un país extranjero sería admisible solo en un sueño. Encima, esa respuesta tardó en llegar a Nueva Orleans, como si el tiempo también jugara en contra de Morphy. Para cuando el mensaje se asentó, Morphy ya iba camino a Europa. En Londres, se cruzaban en los clubes, se veían con frecuencia, pero el tablero no aparecía entre ellos. Se sugirió que Staunton quería observar primero a Morphy contra otros antes de sentarse a jugar. Staunton pidió posponer hasta después de Birmingham, en agosto, y Morphy aceptó. El 10 de julio, Staunton aceptó, condicionalmente, un match de 21 partidas por 500 libras por lado, siempre que no interfiriera con sus compromisos literarios. La negociación siguió como una cuerda tensa. Staunton pidió un mes para pulir aperturas y finales. Morphy aceptó y aseguró que el dinero estaría listo cuando se requiriera. El 14 de agosto, Morphy pidió fijar de una vez los preliminares y que los segundos se reunieran para dejar el match cerrado. En el debate público, empezó a pesar el tema de los segundos y del respaldo organizativo. Incluso se editorializó que Morphy habría llegado sin ellos. Y en octubre, Staunton dejó caer otra promesa a medias. Quizá no pudiera el encuentro formal, pero sí tendría placer en jugar unos cuantos juegos informales. El 23 de octubre se publicó correspondencia entre ambos, y se afirmó que se omitieron 2 párrafos relevantes del texto de Morphy, de modo que muchos lectores vieron solo la versión abreviada. Aparecieron cartas anónimas atacándolo. Se reportó que casi todos los periódicos se negaron a publicarlas, salvo excepciones. En noviembre, Lyttelton escribió que Morphy estaba listo para jugar y que el match parecía estar al alcance de Staunton, y lamentó que pudiera irse sin jugarlo. El 13 de noviembre, una sociedad universitaria aprobó una resolución calificando la conducta de Staunton como injustificable y afirmando que suprimir párrafos no tenía defensa. El 15 de noviembre, Staunton se disculpó por la omisión, envió el texto recortado y lo atribuyó a circunstancias editoriales y a no haber corregido pruebas.
El 27 de noviembre, Bowden afirmó que siguió el progreso de la negociación, que Murphy tenía fondos suficientes, que Staunton rehusó jugar y que Murphy llevaba al menos 3 meses listo. Y entonces cayó el veredicto más duro, no del tablero, sino de la opinión. Se dijo que Staunton estaba moralmente en jaque mate. Para Murphy, que buscaba un objetivo concreto y luego retirarse, esa historia se volvió veneno. El match que debía cerrar cualquier discusión se le escapaba por razones que no dependían de su fuerza, sino del aire espeso alrededor del prestigio. Aún así, Murphy no se detuvo. En Londres, jugó un match formal contra Johan Löwenthal y el resultado queda consignado con claridad: 9 victorias, 3 derrotas y 2 tablas a favor de Murphy. Después, hay un gesto que retrata su carácter social, un acto de generosidad al regalarle muebles a Löwenthal. La gente no solo ve a un genio, ve a un joven de poco más de 21 años que gana y no humilla, que vence y mantiene cortesía. Esa idea queda condensada más adelante con una frase que circula en París. Venció a Harrwitz jugando ajedrez y a Staunton en cortesía. En París, el ajedrez se vuelve también escenario cultural. Ahí ocurre el episodio conocido como la partida de la ópera, jugada como consulta contra el duque de Brunswick y el conde Isoard, quienes deliberaban juntos con negras en un palco durante una función. La partida se convierte en símbolo porque es Murphy, en estado puro. Castigo al atraso de desarrollo, líneas abiertas, rey en el centro y sacrificios limpios. Esa partida no solo se recuerda por el mate, sino por la lección. Si te tardas en desarrollar, Murphy no te perdona, porque su ajedrez era velocidad con propósito. En esa misma etapa en París, juega el match contra Daniel Harrwitz, con condiciones económicas mencionadas. El match se cierra por enfermedad o abandono, y el resultado queda como 5 victorias de Murphy, 2 de Harrwitz y una tabla. Y entonces, llega el pico competitivo, la cima real del arco, Adolf Andersen. El 15 de diciembre de 1858, Adolf Andersen llega a París y el ambiente cambia de temperatura. El hombre al que Europa mira cuando quiere saber qué es jugar bien. Y 5 días después, el 20 de diciembre, por fin se sientan frente a frente. Ahí ya no importan los aplausos ni las teorías. Importa quién sostiene la mirada cuando el tablero se vuelve el campo de batalla. La serie avanzó rápido, como si Murphy no quisiera dar espacio a la duda. El 28 de diciembre, apenas 8 días más tarde, el marcador queda clavado como sentencia. 7 victorias para Murphy, 2 para Andersen y 2 tablas. Pero el golpe más fuerte no es solo la cifra, es lo que viene después. Se recoge una declaración atribuida al propio Andersen, reconociendo la superioridad de Murphy y afirmando que debe ser reconocido como el primer jugador del mundo. En una época sin ranking oficial moderno, eso era lo más parecido a una coronación. El referente europeo, el símbolo de la cima, bajando la cabeza y entregando el trono con sus propias palabras. En 1859, la fama ya no solo lo seguía, lo envolvía. En París, el 4 de abril, lo despiden con un banquete y una corona de laurel, como si el mundo quisiera ponerle un símbolo a lo que acababa de pasar. En Londres lo levantan en brindis como campeón del mundo, aunque él nunca se sienta a firmar ese título con su propia mano. Y cuando vuelve, todavía con la corona invisible encima, hace un gesto que solo hace alguien que se sabe superior. Ofrece dar ventaja de peón y salida a cualquiera de la fraternidad ajedrecística. Nadie acepta. No por orgullo, sino por miedo. La imagen quedó inmortalizada para siempre. El 11 de mayo de 1859, volvió a Nueva York y fue recibido como celebridad. Había gente esperándolo en el muelle, alojamiento preparado, y esa misma noche se presenta en el New York Chess Club para jugar, incluso concediendo ventajas. El 12 de mayo,
volvió a aparecer, y la rueda gira otra vez, como si la ciudad quisiera exprimir cada minuto de su brillo. Pero las ovaciones no siempre son un hogar. A veces son una jaula con puertas doradas. El 30 de octubre de 1859 se sube al Star of the West y se va. En la semana del 12 de diciembre, regresa a Nueva Orleans con una intención que pesa más que cualquier trofeo: establecerse en su profesión. Ese regreso no fue triunfo. Morphy empieza a trazar una línea que casi nadie quiere respetar. Para él, el ajedrez nunca ha sido, y nunca puede ser, otra cosa que una recreación. Con la ambición ya saciada, ya venció a los mejores, ya escuchó los brindis. El interés se le escurre de las manos. Y lo inquietante es que esa frase suena humilde, pero también suena a vacío. Si el objetivo era llegar a la cima, y ya llegó, entonces, ¿qué lo sostiene cuando el mundo le exige que siga subiendo? Y como si el tiempo eligiera el peor momento para apretarlo, el país entero entra en tormenta. La guerra civil parte lealtades, familias, ciudades, y Morphy queda en medio, dividido entre la Unión y Luisiana. En octubre de 1861, pasa varios días en Richmond, convive con P.J. Beauregard y juega algunas partidas, pero no encaja en el molde de la guerra. No es material para eso. No muestra entusiasmo por la secesión. Es un genio joven, atrapado en una época que exige bandos, himnos y uniformes. Y él, por dentro, parece estar buscando silencio. Hacia el 10 de octubre de 1862, se embarca incógnito rumbo a La Habana. El 31 de octubre sale de La Habana hacia París, y en diciembre se reúne con su familia. Ahí pronuncia una sentencia que rompe el mito desde adentro. En esas circunstancias, ya no quiere la lucha sin objeto del tablero. Llega a llamar tiempo desperdiciado al tiempo dedicado al ajedrez, y se muestra resuelto a no comprometerse nuevamente con el juego. No es incapacidad, es decisión. Como si tuviera que arrancarse esa parte de sí, antes de que el mundo se la arranque con violencia. A finales de enero de 1864, deja París. Llega a La Habana el 16 de febrero y parte rumbo a Nueva Orleans el 18. En la última semana de febrero, ya está de vuelta. El 5 de noviembre de 1864, abre oficina de abogado. Manda imprimir circulares, ofrece servicios, intenta colocarse en la vida seria. Pero dura poco, 2 o 3 meses, y la oficina se apaga. Ahí se asoma una tragedia íntima. No basta con querer ser abogado cuando la ciudad entera te mira como el genio ajedrecista. El nombre que lo elevó también lo delata. La reputación se vuelve un uniforme que no pidió y que no se puede quitar. Hacia 1872, intenta otra vez, ahora asociado con E.T. Fellows. El despacho se anuncia como Fellows and Morphy, Attorneys and Counselors at Law, y la sociedad dura hasta 1874. Pero Morphy sostiene la misma muralla. No quiere hablar de ajedrez. Puede jugar en privado, sí, pero lo irrita que extraños le insistan con el tema o le sugieran convertirlo en negocio. Y en su mundo, esa insistencia no era solo molesta, era peligrosa. El ajedrez cargaba con la sombra de apuestas, dinero y reputación dudosa. La familia lo había apoyado, pero también lo había frenado por esas mismas razones. El juego que lo hizo gigante podía ensuciar la vida que él quería construir. En 1874, declina participar en el Chicago Chess Congress, y su mundo se achica. Empiezan a repetirse las mismas escenas. Caminatas por Canal Street, el periódico en el lobby del St. Louis Hotel, misa en la Catedral de St. Louis, y alguna partida ocasional, rara, casi como si fuera un recuerdo que duele. Entre 1874 y 1875, su conducta se tensa. Empieza a haber mala intención donde no la hay. Aparecen pequeñas irracionalidades,
y por un tiempo solo come si la comida está preparada, o supervisada por su madre, o por su hermana Elena. No es un capricho, es desconfianza convertida en rutina. En esos mismos años, estalla el conflicto patrimonial. Su cuñado Seibrand administra el patrimonio de su padre, y Morphy sospecha fraude o mala administración. Inicia un litigio que no prospera, y el tema se vuelve obsesión. Una y otra vez, la conversación regresa al mismo caso, a la misma herida. Y encima, el ajedrez no lo deja en paz. No como tablero, sino como etiqueta. Como si, a cada paso, alguien le recordara quién fue, en lugar de dejarlo ser quien intenta ser. En 1875, ocurre el episodio que lo vuelve escándalo. Sospecha colusión entre un barbero y su amigo Mr. Binder. Lo ataca e intenta provocar un duelo. La familia intenta ingresarlo en el Louisiana Retreat, pero no se concreta. Y lo más desconcertante, llega ahí mismo, cuando la situación se vuelve seria. Morphy puede explicar la ley con claridad, con orden, con la lucidez de un abogado. Ese contraste corta. La mente sigue siendo brillante, pero la vida ya está tomada por sombras. Las cartas de Charles A. Morian dibujan el clima de esos años con un filo triste. El 5 de diciembre de 1875 habla de pequeñas persecuciones que Morphy cree sufrir y de su insistencia en exigir satisfacción por las armas. Aunque fuera de ese tema, se mantiene educado y agradable. El 8 de diciembre reitera la idea fija: enemigos, persecuciones, expulsión. El 15 de enero de 1876 reconoce que hubo base en los rumores, pero que se exageraron. Menciona el intento de duelo y que luego Morphy parecía más tranquilo. El 16 de abril de 1879, el Dr. Meredith lo describe caminando por Canal Street, repudiando el ajedrez y absorbido por un caso imaginario ligado al patrimonio. Sugiere que la gente lo evitaba porque cualquier conversación terminaba en escuchar la misma historia. Poco a poco, la imagen pública deja de ser la del campeón y se vuelve la de un hombre encerrado en su propia persecución. En los últimos años, su hermana Elena asegura que se volvió reacio al trato social y vivió en un retiro sombrío, apartado de antiguos amigos, y circula un relato ligado al contexto de Steinitz. Morphy evitaba incluso mirar un tablero y no visitaba su club por miedo a que lo obligaran a jugar. El campeón del mundo, convertido en alguien que huye del juego que lo hizo inmortal. Y al final, cuando ya casi nadie lo veía como aquel joven intocable, la vida lo cierra sin ceremonia. El 10 de julio de 1884, en Nueva Orleans, vuelve del mediodía todavía acalorado por su caminata. Entra al baño, y poco después lo hallan sin sentido, con la cabeza recargada en la tina. A las 2:30 de la tarde, es declarado muerto. Se atribuye la causa a una congestión del cerebro, relacionada con entrar al agua fría, estando muy caliente. Sin duelo ni aplausos, el relámpago se apaga en la rutina. Sin embargo, la historia no termina en ese silencio. El legado de Morphy quedó marcado en el ajedrez como una ley que no envejece. El desarrollo rápido y consistente se volvió principio básico porque él lo demostró como castigo. Si el rival pierde tiempos, él convierte esos tiempos en ataque. Su huella se asocia con la idea del ajedrez moderno, con la forma en que se entiende el juego después, porque enseñó que las piezas deben coordinarse como un solo organismo. Sus partidas se volvieron material de estudio internacional, publicadas y recopiladas en distintos países e idiomas, como si el mundo quisiera conservar, jugada por jugada, el rastro del genio americano. También quedó su experiencia masiva y su postura sobre aperturas, como el Gambito Evans, respaldada por un volumen enorme de partidas y resultados dominantes en condiciones igualadas. Y su nombre siguió apareciendo en elogios, publicaciones y renovaciones editoriales, como recordatorio de una paradoja que duele.
Morphy quiso que el ajedrez fuera solo recreación, pero el ajedrez no quiso soltarlo, porque ahí está el centro emocional de su historia. Morphy no fue un hombre consumido por el juego, fue un competidor que se puso una meta concreta: medirse con los mejores y vencer. Lo logró en Nueva York, lo confirmó en Europa, doblegó a Andersen y escuchó brindis que sonaban a trono. Pero justo cuando el mundo quería verlo quedarse para siempre en esa cima, él empezó a buscar otra vida, otra identidad, otra forma de ser tomado en serio. La fama lo levantó y después lo fue empujando hacia un rincón donde todo le recordaba quién había sido, aunque él quisiera hacer otra cosa. Y aún así, cada vez que alguien hoy abre una partida de Morphy y ve cómo las piezas salen rápido, cómo el rey rival queda en el centro, cómo un sacrificio abre el camino y la coordinación remata, ahí sigue respirando su leyenda, la del joven de Nueva Orleans que convirtió el tablero en escenario, brilló como estrella fugaz y se apagó como hombre, dejando una lección que todavía arde bajo las manos de cualquiera que se atreva a jugar sin regalar tiempos.